Vale. Entonces, hoy corresponde estudiar el episodio, casi digo, el capítulo 8 de Mateo, a partir del versículo 14. ¿Sí? Entonces, nada más como para reseñar un poco lo que habíamos visto la anterior semana. Habíamos recordado que se terminó el sermón de la montaña y que ahora comienza el recorrido ya del Señor Yahushua en tierra de Israel, ¿sí? Y que en la época, vale la pena tenerlo claro, en la época Israel, o lo que hoy es la tierra de Israel, o lo que siempre fue la tierra de Israel, en esa época era una provincia romana y que tenía varias divisiones, y que es algo muy curioso, que, por ejemplo, Galilea, si ustedes pueden verlo, o ahorita permítanme buscar un mapa, y, y lo vemos, ¿sí? Permítanme un ratito. Ya, yo creo que este sirve. Sí, este está perfecto. Ahora les comparto para que tengamos más bien ahí. Creo que lo podemos ver. Aún no. Creo que en un minutito, sí, en un ratito, sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí lo podemos ver? Ujú. Sí, vale, perfecto. Sí, ahí sí. Entonces, miren ustedes. Esto es la tierra de Israel, por así decirlo. Y esto es como estaba dividida en esa época en provincias romanas, acordemos, ¿sí? Entonces, miren ustedes. A este momento ya no hablamos de Israel como un estado, como una nación, como un reino, sino hablamos de provincias romanas, ¿sí? De provincias romanas. En este tiempo, la parte de acá abajo vemos Judea, era la provincia romana de Judea, la provincia de Samaria, la provincia de Galilea, ¿sí? Y para acá hay otras, Decápolis, Perea, Iturea, Fenicia, etcétera. Idumea abajo y demás. Entonces, la vida del Señor Yahushua se desarrolla en estas tres regiones, por así decirlo. Galilea, Samaria un poco, poquito, muy poquito, y Judea, ¿vale? Él nace aquí en Belén, ¿sí? En Belén, pero su vida comienza, como se suele decir, comienza aquí al norte, en Galilea, ¿sí? Miren ustedes, en Capernaum, ¿sí? Entonces, más bien dicho, alrededor del mar de Galilea, ¿sí? El mar de Galilea. Y le hago un poquito más grande para que se pueda ver mejor, ¿vale? Entonces, eso es lo que debemos más o menos tener en mente, ¿sí? Y esto sirve mucho porque como veíamos en la semana pasada, se va a utilizar constantemente el término Israel, pero hay que tener mucho tino, por así decirlo, cuando nos encontramos con este término, porque ya no va a hacer referencia al reino, porque ya no existe a este momento histórico el reino de Israel, sino estas provincias romanas, ¿vale? Y si ustedes se fijan y ponen atención, nos vamos a dar cuenta que lo que en otro tiempo fue todo el territorio de Israel, miren, todo esto era lo que normalmente podemos ver como el territorio de Israel. No sé si se ve el mouse. ¿Sí se ve el mouse? ¿Sí se ve? ¿No se ve? Sí. ¿Sí se ve? Ok. Entonces miren ustedes, todo lo que era este, ahí, puse de otro color, perdón. Voy a ponerle con rojo. Ya, entonces todo lo que era esta región, ¿sí? Un poquito más abajo incluso. Todo eso era la tierra de Israel. Pero miren ustedes, esta región de aquí, por hacerlo así muy, muy tosco, era la región de Samaria, ¿vale? Y llama mucho la atención porque era como un enclave de personas que en cierta parte tenían algunas tradiciones basadas en la Torá o con origen en la Torá, pero que no eran del todo judíos ni nada, son los famosos samaritanos. Entonces, donde se podía encontrar alguna práctica más fuerte de judaísmo de la época o de los judaísmos de la época, porque eran algunos, lo vamos a encontrar en la región de Judea y en la región de Galilea. ¿Vale? Y llama mucho la atención que el Señor Yahushua comienza su ministerio aquí al norte, en Galilea, ¿sí? Y se va a desarrollar buena parte de lo que vamos a comentar hoy alrededor de este famoso mar de Galilea, el famoso mar de Galilea, ¿vale? ¿Sí? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, solo para recordarlo, en el versículo 5 del capítulo 8 va a estar en Capernaum, miren ustedes, es una ciudad marítima, ¿sí? La ciudad de Capernaum, ¿sí? Y en adelante va a ir a pasar incluso después al otro lado y todo lo demás, pero cuando pasan al otro lado en realidad están viajando como que así como que en sentido de ese lado, más que nada, como que
en sentido como en una C inversa, no sé si me explico, va a estar viajando en ese sentido, ¿sí? Además también cuando pensemos en el mar de Galilea, debemos acordarnos también de una cosa, perdón, sí debemos acordarnos también de una cosa, que la palabra mar en hebreo eh, se dice yam, ¿vale? Ahí les escribo, yam, ¿sí? Y yam significa, básicamente denota todo conjunto de agua, ¿sí? Por ejemplo, yam se le denomina al yam de la sal, por ejemplo, el mar de la sal, que es como se le denominaba el mar muerto, ¿sí? Al yam a Kineret, ¿sí? Que es el mar de Galilea, y también al mar occidental, el mar muerto. Entonces dirán ustedes, pero si hacemos una escala, resulta que el famoso mar de Galilea no es un mar, es más bien un lago. Entonces, nada más como para que no nos imaginemos como a veces nos suelen plantear o nos imaginamos porque vemos la palabra mar, nos imaginamos una inmensa cantidad de agua, más bien es un lago, ¿sí? Es un lago grande, pero no deja de ser un lago, no es un mar, ¿sí? No es un mar, sino es un lago grande, si ustedes quieren. Sí, así que todo el tema de lo que vamos a ver más adelante de la tempestad y todo aquello, hay que contextualizarlo a la realidad del mar de Galilea, como se lo llama. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la geografía, por así decirlo. ¿Sí? Siempre es bueno que tengamos esto. Ahora, el señor Yehoshua comienza su ministerio acá, como normalmente se suele decir, comienza su ministerio, comienza su servicio, comienza ya su vida pública, su mensaje en público. Y en Mateo al menos, la historia, como nos va contando, nos cuenta pues la sanidad del leproso, como ya vimos la anterior semana, la sanidad del leproso, esto de la fidelidad que hay hacia este centurión, ¿vale? Y ahora nos va a decir una más, que es esta de la famosa escena con la suegra de Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí como preámbulo, ¿sí? Así que ahora vamos a leer Mateo 8, 14 al 17, ¿sí? Entonces dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Vale? Entonces, había estado pensando bastante sobre esto, sobre este pasaje y por qué Mateo tiene esta intención de contarnos de estos tres eventos así en cadena, ¿sí? A propósito, después del mar de la enseñanza del monte. ¿Por qué nos cuenta estos? Porque si de pronto ustedes pueden revisarlo, no siempre estos eventos están como que consecutivos en los otros evangelios, en Marcos y en Lucas. No aparecen tan seguidos, o al menos en ese orden, ¿sí? O incluso Marcos comienza contando algunas cosas antes, ¿sí? Entonces, me llamó mucho la atención por qué se da esta particularidad aquí en este Evangelio de Mateo, ¿sí? Y esto nos aproxima también a una característica de los evangelios. Y es que los evangelios, si bien nos cuentan una historia, más allá de ser un texto histórico como un texto de consulta de los hechos que sucedieron, lo que se constituyen los evangelios, acuérdense lo que habíamos dicho en las primeras oportunidades que comenzamos a estudiar este evangelio, es que los evangelios son un mensaje codificado para los cristianos o los primeros creyentes de la época, ¿sí? Que ya sabían o estaban, por así decirlo, estaban al tanto, estaban en noticia de lo que había acontecido, pero que se escribe con un lenguaje muy particular para que solamente sea percibido o aprovechado de mejor manera por aquellos que ya estaban en esa onda. Si no está la persona o alguien, no está al tanto de lo que estaba, de todo el lenguaje, de todo lo que se estaba intentando transmitir con los evangelios, se va a perder. Seguramente va a aprovechar muchas cosas, pero no va a aprovechar al máximo. Así que la idea por eso es que también, si ustedes recuerdan, nos hemos apartado un poco de algunas enseñanzas tradicionales como normalmente se solido hacer a partir de los pasajes que ya vamos viendo. Y más bien hemos ido extrayendo, el Señor nos ha permitido aprender muchas cosas que normalmente no se ven ahí, ¿sí? Así que
Llama mucho la atención estos tres eventos. Miren ustedes, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a compartir esto de aquí, la pizarrita, ¿sí? Entonces miren ustedes, en Mateo 8 hay tres eventos, ¿sí? El primero es, solo por temas de rapidez, el uno, el leproso, el otro, el centurión, y tres, la suegra de Pedro, ¿vale? Y más algunos enfermos, por poner así. Más algunos enfermos, ¿sí? Entonces, miren ustedes se acuerdan y ahí les voy a pedir que podamos participar, como se suele decir en las reuniones del trabajo, activamente, para que podamos estar al tanto, ¿sí? Así que aquí la pregunta, ¿qué pasó con cada uno? ¿Qué hizo Yehoshua respecto del leproso? ¿Quién se anima? ¿Lo dejó limpio? ¿Y cómo le dejó limpio? Le quitó la llaga. ¿Le Sí, tocó? Sí. exactamente. Pero primero, ¿no? Le tocó y después le dejó limpio, lo limpió, ¿sí? Y ya habíamos visto qué implicaciones tenía eso, ¿no? Que solo Dios podía limpiar la lepra, ¿sí? Ahora bien, con el centurión, ¿qué pasó? También sanó, ¿cierto? También sanó, le sanó al siervo, le sanó. Pero ¿cómo operó esa sanidad? ¿Dando la orden? Exactamente, dando la disposición, ¿sí? Dio la disposición y se sanó. Y con la suegra de Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? ¿También le tocó? La tocó, exacto, le toca y después la sana. Y más o menos lo propio con los enfermos, ¿no? Entonces, miren ustedes. Y todos estos tres, que si bien por lo general, una vez más, el Evangelio, ahora que lo estamos estudiando así, me he dado cuenta que el Evangelio, yo al menos lo había estudiado, lo había aprendido de manera cercenada. En muchas ocasiones escuché varios mensajes sobre la fe del centurión, varios mensajes, varias enseñanzas sobre la sanidad del leproso, varias enseñanzas sobre la suegra de Pedro, pero nunca en mi mente o no tenía esta conciencia de esta conexión, de esta secuencia, como nos cuenta Mateo, ¿sí? Como nos cuenta Mateo. Y el énfasis aquí es del versículo 17. ¿Podemos leerle? ¿Sí? ¿Quién tiene el versículo 17? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Exactamente. El mismo cargó nuestras, ¿qué? Nuestras enfermedades, tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Exacto, y llevó nuestras dolencias. Vale. Entonces, miren ustedes. Y ustedes de pronto tienen ahí el dato de a quién está citando. El Yehoshua, Sí, pero a qué profeta, porque dice como está escrito. Porque es cumplido. Isaías, profeta Isaías. Isaías, ¿cuándo? 64. No. Ahí está, Isaías 53:4. Sí, si dijeron eso, no les escuché bien, perdón. Isaías 53:4. Exactamente, Isaías 53:4. Entonces, miren ustedes. Y es que esto es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta, porque con todo esto que vamos viendo, ratificamos muy fuerte, con eventos muy fuertes, una cosa. De los eventos que estamos aquí revisando, repasando, vemos una máxima, ¿sí? Y una máxima, esta máxima es que Yehoshua, ¿sí? Yehoshua es Dios, es el Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto, no? Eso es lo primero. Yehoshua es el Dios, ¿sí? Este es el punto de partida. Con todos estos tres, primerísimo,
determinamos, aprendemos que Yehoshua es Dios. ¿Vale? ¿Sí? Eso es lo primerito que por así decirlo, los lectores del Evangelio, cuando veían esto en el primer siglo, seguramente decían, claro, con esto nos acordamos que Yehoshua es Dios, más allá de los milagros, más allá del poder que tenía y todo aquello. Acuérdense que habíamos puesto el énfasis la anterior semana en que él tenía el poder, en que cuando él dijo, yo quiero, es porque él podía, él tenía la potestad, tenía la autoridad, estaba en él hacer eso, ¿sí? Entonces, él era el que tenía y siempre tuvo la potestad de limpiar, de sanar, de dar la disposición, así simplemente ya tu siervo se sana, ¿sí? Y de sanar enfermos y demás. Así que lo primerísimo que estamos aprendiendo aquí y recordando es que Yehoshua es el Dios, no hay otro fuera de él. Él es Dios, ¿vale? Pero aquí nos da una cosa que siempre llama la atención y a cualquier judío o cualquier lector de la Biblia le va a llamar la atención, que él va tocando a los enfermos, ¿sí? Y que tiene de alguna manera contacto incluso con gentiles. Entonces, miren ustedes. Entonces, ¿eso por qué? Eso ya cualquiera de nosotros nos debe despertar la inquietud, por así decirlo, nos debe despertar la intuición, ¿sí? Conectarnos, y lo que el Evangelio nos ayuda en ese sentido es decir, todo esto está enfocado, o el escritor de Mateo lo enfocó así, para que aterricemos y lo conectemos directamente con Isaías 53:4, ¿sí? Así que miren ustedes, podemos leerlo como dice, y esto es un ejercicio que es muy importante hacerlo cuando encontremos estas citas del Antiguo Testamento o del Testamento de los Antiguos en el Evangelio, ¿sí? Así que nada más veamos y comparemos, ¿sí? Entonces miren ustedes, entonces podemos ir a Isaías 53:4, ¿sí? A ver cómo dice, ¿vale? Podemos ir un ratito a Isaías 53:4. Y vamos a notar la diferencia de los verbos que usa, ¿sí? Aquí en mi versión dice, y sin embargo, Ajá. el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Ya, esa es una interpretación, es una versión muy, muy interpretada. Sí, Súper interpretada, completamente ¿no? diferente. Sí, es una interpretación más intencional, creo que se llama, ¿no? Que intenta explicar lo que está diciendo más allá de traducir palabra por palabra. Otro, mira, dice, de hecho cargó con nuestros males, Ya, ahí está. soportó nuestros dolores y pensábamos que era castigado, herido por Dios y humillado. Ya, ¿puedes repetirme, porfa, cómo es el segundo? ¿Cargó nuestros males y qué más? ¿Soportó qué? Cargó con nuestros males, soportó nuestros dolores. Dolores, vale, ok. Entonces, miren ustedes, ¿qué versión es de esa, Jimé? Perdón. Es la versión, la Biblia hispanoamericana. Ok, BH lo voy a poner. Ok, de pronto tenemos la Reina Valera, como dice. ¿Alguien la tiene por ahí, por favor? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ajá, muchas gracias, hermano. Entonces dice, miren, llevó enfermedades y, ¿qué dice? Y sufrió dolores. Ok, entonces esta es la versión, la Reina Valera 60, ¿cierto? Ajá. Ok, entonces miren ustedes. Miren que no está tan mal la idea, ¿sí? Entonces, esto es un buen ejercicio que siempre les invito a hacer cuando leamos cualquier texto que sepamos o logremos identificar que está citándose, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Porque a veces estas diferencias de traducción de verbos, de cosas así, nos van a dar mucha información. Miren ustedes, en la Reina Valera, como nosotros tenemos, se puede dar a muchas interpretaciones por precisamente cómo se entienden los verbos. Si leemos, por ejemplo, en Isaías, esto es la versión de Isaías, ¿no? Esta es la versión de Isaías 53:4, ¿sí? Entonces, miren, si leemos en la Reina Valera, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que pone, llevó nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores. Vale, entonces, cuando yo digo llevó enfermedades, llevó nuestras enfermedades, el verbo transmite la idea de transportar, ¿cierto? Llevar. Transmite la idea de transportar, que no está mal. El verbo, ese verbo, el verbo nasa, que aparece ahí en hebreo, se utiliza, sí, para llevar algo, cuando alguien transporta, ¿sí? Pero no es la única aplicación. Así que miren ustedes, mucho, ¿por qué digo esto? Y porque me extiendo un poquito aquí. Porque este verbo, o a partir de este Isaías 53, que sabemos que es mesiánico y habla del Señor, del Señor Yahushua a más no poder, ¿sí? Muchas veces se entiende, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, se lo ha interpretado en un sentido muy, ¿qué les digo? Como muy de librarnos a nosotros de, ¿vale? Es decir, Él se llevó nuestras enfermedades, es como que decir, Él se enfermó por mí, ¿sí? Entonces, para que yo no me enferme, Él se enfermó, ¿sí? Y enfermedades se entiende enfermedades, como decir una gripe, hasta cualquier otra enfermedad que ustedes puedan poner como ejemplo, ¿sí? Entonces, se llevó nuestras enfermedades. Entonces, usualmente, a veces se suele como que citar este versículo como cuando se ora por un enfermo, porque eso dice la versión, que se puede decir. Y no está mal en ese sentido, pero vamos a ver que se puede entender de otra manera en función del evangelio, sin necesidad de irnos al hebreo, ni al griego, ni cosas, ¿sí? Entonces, punto 1. Si leemos la versión en español, nuestra Reina Valera, vamos a ver que dice, llevó nuestras enfermedades. Y eso se podría entender como que si yo tenía algo, pues él me lo retiró y se lo llevó. Sí, y él, y más bien dicho, él, digamos, participó de eso para que yo no, o sea, me libró de eso, por así decirlo, ¿sí? Y cuando dice también, y sufrió nuestros dolores, también se entiende en el mismo sentido, ¿no? Él sufrió, entonces se hace referencia como al padecimiento, por así decirlo, a la especie de tortura a la que fue sometido. Entonces, él sufrió nuestros dolores. Entonces, digamos, se romantiza bastante, se romantiza bastante, pero cuando vemos el Evangelio, sin necesidad de revisar el hebreo, la Biblia paralela y cosas, herramientas que pueden estar a la mano, pero si es que no hay problema, podemos ver, miren ustedes que en Mateo traducen, Él cargó nuestras enfermedades. Ah, y es diferente. No sé si nos damos cuenta, ¿sí? No es necesario estrictamente lo mismo decir, Él llevó que Él cargó. Si hacemos un esfuerzo ahí, podemos decir, bueno, es que claro, el que está llevando algo, también lo está cargando, ¿sí? Pero el énfasis del verbo cambia un poquito. Si yo digo, dame llevando, por ejemplo, la típica ecuatoriana, ¿no? Deme llevando esto, estoy haciendo énfasis en transporte, en mueva de un lugar a otro. Pero cuando digo deme cargando, es que esa persona va a estar soportando esa cosa. Lo que yo le digo, deme cargando, ¿sí? Deme marcando el guau, ¿sí? Entonces no es lo mismo que decir deme llevando al guau a la escuela, ¿sí? Solo como para hacer esa pequeña diferenciación, esa pequeña diferencia, ¿sí? Entonces cuando dicen el Evangelio, Él mismo cargó nuestras enfermedades, ya entendemos por qué. Porque Él le tocó a estas personas que en un principio no estaba recomendable tocar. No era recomendable tocar a alguien que tenía lepra. No era recomendable tener contacto con un gentil. Y no era recomendable tener contacto con toda esta cantidad de enfermos que él tuvo contacto. No era recomendable, en absoluto. ¿Sí? Y por eso dice, Él cargó nuestras enfermedades, porque al tocarles, al tener contacto con estas personas, literalmente se transferían esas cualidades, de tal manera que este versículo se cumplió literalmente, o digamos, se evidenció de una manera literal, ¿sí? Entonces, miren, ahora entendemos por qué dice que Él cargó nuestras enfermedades. Y si enfermedades, entiéndase como debilidades propias de la naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué es una enfermedad? Todo aquello que enferma, valga la redundancia. ¿Qué es una enfermedad? Pues todo lo que enferma. Pero en sí, ¿qué es una enfermedad? Es una afección que
que afecta por ser humanos. O sea, es curioso, por ejemplo, a propósito del COVID, por ejemplo, el COVID es una enfermedad humana, porque a los perritos, a los animales, pueden portar el virus, pero no les hace nada. Entonces, como para tener el ejemplo, estas enfermedades son enfermedades en función de que afectan al ser humano por su naturaleza de ser humano. Así que cuando se habla de enfermedades, es como estar diciendo todo aquello que se produce en función de la naturaleza humana. ¿Sí me explico? Todo aquello que puede venir por no tener un cuerpo glorificado, dicho de otras maneras. Eso es más o menos una enfermedad. Más allá de la dolencia, de lo que uno puede estar afectado, etcétera. Es eso en el fondo, ¿sí? Porque una enfermedad, ¿por qué nos enfermamos? Porque no estamos en cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado nos enferma. Entonces, cuando dice que Él cargó nuestras enfermedades, entonces debemos de entender que en Él se posaron, por así decir, cargó literalmente, llevó sobre todas esas consecuencias de no estar en un cuerpo glorificado. Lo mismo que equivale a decir que Él llevó, literalmente soportó, como dice aquí, soportó, pero no de aguante, de como cuando alguien está, no sé, haciendo mucha fuerza, ¿no? Sino cuando alguien está literalmente de soporte, de apoyo, está aguantando, por así decirlo, está soportando, está llevando, es otro sinónimo, por así decirlo, nuestras dolencias, ¿sí? Entonces, básicamente, antes de darle paso a Anita, es como decir lo mismo de dos maneras, ¿sí? Él llevó nuestras enfermedades, es decir, cargó, soportó, llevó nuestras dolencias, ¿sí? Anita. Perdón, José. Perdón, le desactivé el audio si quiere. Perdón. Ahora Ya, ya, perdón. Con lo que acabas de decir me surge la siguiente pregunta. Es decir que, digamos, es que no puedo asimilar un poco ya. O sea, él estaba en un cuerpo no glorificado, pero al topar, por ejemplo, yo qué sé, al leproso, él cargó, pero él no tuvo lepra. Es decir, no se le manifestó en él las consecuencias de la enfermedad. Entonces, ¿cómo entiendo esto? O sea, él cargó, ¿cómo cargó? O sea, yo que, no sé, voy a hacer esto. Entonces estaba el leproso se sana y se transfiere la enfermedad a él. Yo diría que no, porque físicamente no se ve eso. A pesar de que el cuerpo del Señor Jesucristo no era, no, yo creo, no sé en qué condición era el cuerpo en el que él vino. vale, es una buena pregunta, Anita. No es tanto el tema, de pronto cuando lleguemos más adelante lo vamos a poder ver más en detalle, pero en principio diremos que el cuerpo del Señor Yeshua no era igual que el nuestro, era un cuerpo diferente, disminuido de su gloria, pero distinto al nuestro, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se explica esto que Él no haya dado síntomas? Y va por ahí, es como cuando ahora se nos hace mucho más fácil entender a propósito del virus, ¿no? Que las personas asintomáticas cargan el virus, pero no se enferman. Lleva el virus, pero no da esas señales porque tiene defensas, porque tiene otra composición que no le hace vulnerable ese virus. Es una forma que me parece que se puede explicar, por así decirlo. Por eso es que él podía, claro, él estaba inmune a todas esas consecuencias. Por eso es que él podía tocarles. Entonces le toca y por así decirlo, se carga el virus, pero no da muestras de. Entonces, por así decirlo, Jesús es asintomático al pecado, por así decirlo, y a las consecuencias del mismo. No porque haya pecado nada, suena raro, pero en el sentido de que él tocó, se hizo partícipe de esas cosas, literalmente cargó, pero claro, por su naturaleza él solamente hacía de depositario, por así decirlo. Muy similar a lo que hoy es una persona asintomática, que por sus condiciones, sus defensas, demás, no presenta síntomas, no se enferma, pero por el virus, por así decirlo. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. Bueno, ok, con todo igual, más adelante ahí seguramente vamos hablando del tema. Sí, lo importante es que el Evangelio de Mateo hasta ahora nos va diciendo que
como les decía, primero, que Yehoshua es Dios, Él es Dios, Él es el Dios, no hay otro fuera de Él, y que este Dios vino a llevar o a cargar Él nuestras enfermedades, las consecuencias de todo lo que significó el pecado en estos casos. Carmita. No le escuchamos, Carmita. Está desactivado el micrófono, pero no se escucha. Hola, ¿me Ahora oyes? sí, ahora sí. Ya, con respecto a la pregunta de Anita, o sea, en principio el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era semejante al nuestro o parecido al nuestro, ¿no? No semejante precisamente de naturaleza humana porque Él no era pecador. Todo hombre es pecador como tal y Él no era. Dice que la tumba no lo pudo retener porque él no se podía corromper. Entonces, desde ese punto de vista que la naturaleza de su cuerpo, aunque a simple vista era parecido al nuestro, era una naturaleza incorruptible. Entonces, él no se podía corromper. Quizás eso puede ayudar a ir entendiendo estas preguntas que nos van surgiendo, ¿no? Entonces, él tenía una apariencia, algo que parecía que era nuestro, pero él no era hombre, él era Dios, en una condición disminuida, en una apariencia semejante a la nuestra, porque él se despojó de la deidad y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice, ¿no? Y en esa condición padeció, pero no era humano. Ahí tal vez. Pero, por Gracias. ejemplo, en la cruz sintió dolor. Sí, sí, por eso les decía, no es del tema porque si no nos vamos por otro lado, pero y yo creo que más bien esas preguntas las podemos responder cuando ya vayamos a ese tema, porque si no nos salimos un poquito, ¿sí? Nos salimos un poquito, sí, sí, más bien guardemos, ¿sí? Porque si no, ya les dije, nos vamos a salir un poquito del tema y nos vamos a adelantar. Lo que sí, como digamos, como punto de partida, debemos decir, sí, el Señor Yehoshua no tenía un cuerpo humano, semejante sí, pero no igual en naturaleza, porque sí, como bien dice Carmita, la diferencia principal es que él no tenía pecado, y no tener pecado implica que su cuerpo era distinto, que tenía algunas semejanzas, algunas similaridades, pero que eso no le hacía pecador. Es una cuestión que digamos, es muy cuestión de hilar algo fino para saber las diferencias y no perdernos, especialmente con el tema de entonces si era así, por qué murió, por qué tuvo dolor, por qué se dormía, por qué dolía, por qué comía, cosas por el estilo. Pero ya poco a poco iremos viendo todo eso más en detalle y cuando lleguemos. Pero en principio sí, el punto de partida es que Josué es el Dios y como tal vino acá, ¿sí? El versículo que nos podemos tener en mente es lo que dice en Colosenses 2, 14. Si no estoy mal, Colosenses 2, cuando dice en él, en Yehoshua, habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Sí? Entonces, con ese versículo, sabemos que Yehoshua vino aquí en una versión compatible con este mundo, despojado de su gloria, para llevar a cabo toda la obra que él mismo ya había prometido que la iba a hacer. Entre ellas, el cargar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que más allá, digamos, de referirnos a un listado, a un catálogo de enfermedades, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo acá es que se refería o el mostrar enfermedades o dolencias es producto de la naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo. Sí, es el producto, es la consecuencia, digamos, la consecuencia de estar en un cuerpo pecaminoso. Por eso es que nos enfermamos, por eso es que envejecemos, por eso es que nos duele, por eso es que tenemos achaques y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso básicamente es como podríamos conceptualizar una enfermedad, más allá de la enfermedad en sí, ¿vale? Más allá de la enfermedad en sí, que si me veo tal o cual enfermedad, debemos estar conscientes que todavía nos enfermamos, somos susceptibles de eso,
porque no estamos en un cuerpo glorificado. Cuando estemos en un cuerpo glorificado ya no seremos susceptibles de esas cosas, ¿vale? Entonces podemos aproximarnos a las enfermedades por ahí, ¿vale? Entonces, en resumen, estos tres eventos que nos comienza contando Mateo, la sanidad, como se le conoce, la sanidad del leproso, lo del centurión y lo de la suegra de Pedro, más algunos enfermos, es demostrar, o por así decirlo, insinuar, en el sentido de que no lo dice de manera directa, pero el que está leyendo y está al tanto de las cosas, pues ya se da cuenta de que Yehoshua es el Dios y que él comienza a llevar su obra en función de esto, de cargar en él las enfermedades, las dolencias, ¿sí? Como estaba anunciado, como estaba prometido en Isaías 53:4, ¿sí? Ahora bien, quería ver así de manera muy rápida. Creo que hay alguna pregunta. ¿No? Ok. Entonces, quería también ver de una manera muy rápida, digamos, esta parte de aquí, porque siempre llama mucho la atención el tema de cómo se concibe este tema de los famosos endemoniados, por ejemplo. Entonces, miren ustedes, si vemos aquí en el versículo 16, dice, y cuando llegó aquella noche, ¿cierto? Cuando llegó aquella noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y ahora, y con la palabra echó fuera a los, en nuestras Biblias ponen espíritus, en nuestras Biblias, perdón, ponen demonios, ¿sí? Y sanó a todos los enfermos. Entonces, este es un tema que siempre ha despertado mucha curiosidad, mucho interés y sobre todo mucho morbo. Mucho morbo en el ámbito cristiano por por los espectáculos que lastimosamente se llegaron a hacer al respecto. Primero que debemos decir es que no necesariamente se debe propiciar o procurar espectáculos al respecto, sino que la cuestión se debe llevar a cabo de una manera muy madura, que estos hechos son reales, son verídicos, es cierto, pero que la forma de tratarlos es, me atrevo a decirlo, diferente a como tal vez lo hemos visto, ¿sí? Más allá de la eficiencia de la experiencia que hayamos tenido, ¿sí? Más allá de eso, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué quiero decir? Cuando uno se encuentra con estas palabras, es muy curioso porque parecería que todos sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Y aquí cuando leemos esto, estaríamos hablando o más bien dicho, cuando se habla de un endemoniado, nosotros enseguida lo relacionamos con alguna experiencia o algún episodio que podemos haber visto o tenido experiencia o tenido contacto de alguna manera, ¿sí? Por películas, por testimonios, por lo que sea, pero uno, digamos, todos sabemos de qué se trata cuando decimos, ay, está endemoniado. Entonces, como cuando se dan las famosas posesiones y todo aquello, pero me llama mucho la atención porque la cuestión es saber diferenciar, saber distinguir cómo es que operan estas cosas. Y lo primero que debemos decir es que cuando aquí en la Biblia hablen de espíritus inmundos o de demonios, nos tenemos que, por así decirlo, quitar de la mente esto de que son seres, por así decirlo, que toman posesión del cuerpo, ¿sí? Ahora voy a decir por qué, ¿vale? Cuando aparece la palabra demonio aquí, ¿sí? Cuando aparece la palabra demonio, ¿sí? Literalmente está la palabra demonio en griego, ¿sí? Si no estoy mal, ¿sí? Está la palabra esa, tal cual. Lo que pasa es que los demonios, o la palabra demonio actualmente, denota un secuaz de Satanás, ¿no es cierto? Pero resulta que para el griego clásico, la palabra demonio no tenía el significado satánico que hoy se le otorga, ¿vale? Para el griego clásico, la palabra demonio era un mensajero entre dioses, ¿vale? En el gran panteón que tenían los griegos, había demonios, pero una vez más, quitémonos los que tienen cachos, los que tienen cola, los que hacen maldades, ¿sí? Un demonio era por así decirlo, un mensajero entre los dioses. El ejemplo más claro que se pone de eso en la mitología es del famoso, ¿cómo es el que corre muy rápido? El que era el mensajero de los dioses precisamente, se me fue el nombre. Bueno,
Mejor que se me haya olvidado el nombre de esa deidad. En todo caso, estos funcionaban entre, como decir, porque también acuérdense que en la mitología griega habían como unas deidades mayores y unas deidades menores, y había como que deidades en ciertos lugares y otras en otros. Entonces, ¿cómo se comunicaban? A través de estos mensajeros, que eran los demonios, ¿sí? Entonces, demonios eran, como decía así, una deidad secundaria, una deidad inferior que servían de mensajeros, ¿sí? Servían de mensajeros. Y en ese sentido se le comenzaron a relacionar. Ahora, cuando el Evangelio utiliza estas palabras, esta palabra demonio o endemoniado, ¿a qué se refiere? Obviamente, el judío de la época, el creyente, o el más bien dicho, el lector de la Torá de la época, no estaba pensando en una mente griega, no estaba pensando en que un mensajero de los dioses griegos se le atravesó por la cabeza a uno de estas pobres víctimas, sino está pensando en un concepto que ahora yo me sorprendo mucho de cómo el Evangelio y la gente en ese momento estaban conscientes de cómo funcionaba el mundo, de cómo funciona el mundo. Y esto nos va a servir mucho para nosotros. El mundo que nosotros vemos es apenas una parte de todo lo que nosotros, de lo que hay, ¿sí? Lo que nuestro ojo capta es muy poco a comparación de todo lo que se podría percibir, ¿sí? Por eso ustedes han escuchado de los famosos rayos ultravioletas o de los rayos infrarrojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz, ustedes saben, la luz es un haz, es un haz de gamas, de ondas, que van desde las ondas más gruesas, que son las colores rojos, pasa por todo el color del arco iris hasta que llega a las violetas, que son las más chiquitas, y pasan a las ultravioletas y ya no se ve nada, ¿sí? Entonces, todo el rango visible por el ojo humano va del color rojo al color violeta. Toda esa gama que es del arco iris. Todos esos colores podemos percibir nosotros, pero no es todo lo que hay. Hay mucho más. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el control remoto de las televisiones, de los aparatos electrónicos, esos funcionan con controles infrarrojos, porque están mandando rayos por debajo de lo que el ojo humano ve. Si es que pudiéramos ver eso, seguramente veríamos un rayo que sale. Pero como nuestro ojo no lo ve, parece que es automático, que solo se aplasta y cambia, ¿sí? Igual los famosos rayos ultravioletas, que también vienen del sol y que es lo que a veces nos protege el protector solar y todo aquello. Son rayos que están ahí, son cosas que están ahí, y más que nada llama mucho la atención porque hay objetos, hay cosas que están ahí, pero que no reflejan la luz común, la que ve el ojo humano, sino que están ahí, son perceptibles solo a partir de estas otras gamas que no ve el ojo, pero están ahí, ¿vale? Lo que quiero decir con todo esto es que, primero, más bien dicho, a partir de esto, de que hay, de este entendimiento, bueno, de estos pasajes del Evangelio también, de los demonios, de todo aquello, espíritus inmundos y todo aquello, actualmente muchos que tienen, como dice la palabra, a veces hasta comezón de oír, se encontraron con el famoso libro de Enoch, ¿sí? Y en el libro de Enoch dan una propuesta de cómo supuestamente surgen los espíritus inmundos, ¿vale? Y muchos no se dan cuenta que el libro de Enoch no es un libro inspirado y toman ese criterio como que si fuera verdad. Y como es una interpretación judía, tiene mucha astucia e incluso logra convencer a muchos de que así ha de ser, ¿vale? Entonces, el libro de Enoch, ¿qué cuenta? Primero cuenta y pone un nombre, una lista de un montón de ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y todo lo demás, y dice, se remiten otra vez todo al Génesis, y se remite a ese famoso evento que ya sabemos que no va por ahí, de cuando supuestamente los ángeles caídos tienen su apareamiento con las humanas, y de eso salen los famosos gigantes, los famosos nefilim, que ya sabemos que no va por ahí, pero esto viene de leer el libro de Enoch. Y dicen, la respuesta es de esta, ¿no? Entonces dicen, ahora, ¿qué pasa espiritualmente con este mezclado, que es mezcla entre ángel caído y humano? Entonces dicen, pues no pertenece ni a un reino ni a otro. Por lo tanto, ese cuando moría,
se convertía en un espíritu inmundo. Entonces, esa es la explicación que dan. Esa es la explicación que se da a partir del libro de Enoc. Y seguramente era bastante conocida o tal vez difundida o tal vez practicada por algunos medios ahí en esa época. Ahora, eso no dice la Biblia, eso es interpretación a partir del libro de Enoc. Pero parecería que eso se hizo muy popular, ¿vale? Porque parecería que es más fácil atribuir todo a una entidad espiritual que toma posesión literalmente, que habita dentro y tal, pero no necesariamente. Lo que debemos de estar conscientes de que puedo ver ahora, digamos así, en el Evangelio, tal vez me hago un poco de lío explicando o tratando de compartir, pero lo que quiero decir es que estos demonios efectivamente son ángeles caídos, ¿sí? Son los demonios que están al servicio de Satanás, secuaces, pero que no necesariamente toman posesión del cuerpo, sino que por su composición distinta, ¿sí? Pueden tener acceso a otras cosas que nosotros no vemos. De tal manera que por eso pueden influir en en el comportamiento, en todo lo demás que es del ser humano. Por eso es que, por ejemplo, a propósito de todo eso, llama mucho la atención cómo es que en un laboratorio, por ejemplo, con muchos implementos, ondas electromagnéticas y todo lo demás, han logrado, por ejemplo, reproducir las famosas visiones de que alguien se muere, se va al infierno, se va al cielo. En un laboratorio, se puede. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos más que materia, o sea, somos más, hay muchas cosas que no sabemos de nosotros y que estos seres que habitan en las regiones celestes, como dice el mismo apóstol Pablo, seguramente ven el mundo de manera diferente a nosotros, ¿sí? Ven el mundo, ven este universo de manera diferente y tienen otras capacidades que nosotros no vemos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando el profeta Elías le dice a su siervo, le dice, ¿no? Cuando estaban atacándoles, y le dice, pero vamos a perder. Y el profeta dice, Señor, que abra los ojos. Y él abre y ve un montón de ángeles y todo lo demás. Pues algo así, digamos, algo así. Hay aspectos, quiero decir, de la realidad de este mundo que nuestros ojos no ven, pero que existen. ¿Sí? Ahora, estos ángeles caídos, estos demonios, estos secuaces de Satanás, ¿sí? Del enemigo, pues son los que intentan o influyen de muchas maneras a estas personas. Ahora, dicho sea de paso, me di cuenta que también no hay que categorizar a un endemoniado como tal, como aquella persona que ya da evidentes signos como de posesión, los que ya se revelan o se manifiestan, digamos así, o hacen alguna manifestación un poco más fuerte, ¿no? Sino que más bien, de una u otra manera, toda aquella persona que no está sujeto y protegido por la sangre de Cristo, está susceptible a eso. Está susceptible a eso, y es lo que también incluso después Pablo lo identifica con las famosas concupiscencias, que son esas cosas de donde el diablo tiene sujeto a una persona. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, el ser humano por naturaleza viene susceptible a un montón de cosas, a robar, a mentir, unos más que otros, y todo lo que ustedes quieran. Y estas personas, estos seres, como están en otra dimensión y ven la vida de una manera diferente, seguramente verán cómo se hacen, digamos, en control de alguno de esos aspectos que facilitan en algunas personas el desarrollo de esas aptitudes para tal o cual actividad. ¿Sí? Y por eso es que, como les decía, por eso no todo endemoniado es el que hace voces guturales o cosas por el estilo. Porque a partir de este mismo, imagínense ustedes, había muchos endemoniados. Entonces, me llama mucho la atención. No es que estaba yendo el señor a un lugar así, como que, no sé, una escuela satánica, o algo así, ¿no? Todos poseídos y todo lo demás. Sino que, viendo de esto, me llamó mucho la atención, porque cuando en el versículo 16 dice, le trajeron a él muchos endemoniados. Por ahora, llamémoslo así, muchos influenciados por estas potestades. ¿Sí? Muchos que tienen una influencia muy directa con estas potestades, ¿vale? Y dice, con la palabra echó fuera, y aquí no dice los demonios, ¿sí? Ahí en griego dice a los nefmatos, a los espíritus. Y cuando leemos eso desde el de Cristo, por así decirlo,
Cuando dice ahí que echó fuera a los rujot, se diría así, son a todos los pensamientos, a todos esos poderes que actuaban en esa persona. Así que no literalmente es que, como a veces se suele, digamos, representar, ¿no? Como que sale algo así, ¡puf! Como que le deja, ¿no? Sino que es como que él, con la palabra, echó fuera, o sea, como decir, cortó esas conexiones que seguramente tienen o logran hacer estas potestades por cómo ven ellos la vida, ¿sí? Entonces, cuando dice que le echó fuera estos rujot, estos ánimos, estos poderes, pues ya me está dando una sensación de que no es esta cuestión de posesión, sino más bien como de control, ¿vale? Entonces, en principio, y con todo esto más bien como para hacerlo más simple, si de pronto me hice bola, seguramente me hice un lío, de una forma más sencilla, un endemoniado no es otra cosa, sino que está sumamente controlada por una de estas potestades, ¿sí? No es que se le metió, ¿no? Sino que está tan controlado a manera de marioneta, que si es que esta potestad le mueve los hilos, por así decirlo, de tal manera, pues la persona va a reaccionar de una u otra manera, ¿sí? Y Dios precisamente nos ha salvado de todo eso, de cuánta cosa que no vemos, de cuánta cosa que no vemos, y está ahí, ¿sí? Entonces, cuando el Señor dice, y esto les echa por la palabra, que es parte de lo más importante, ¿no? La palabra, su poder, su palabra, echa a los rujot, ¿sí? Echa a los rujot, y aquí miren lo que es, sanó a todos los enfermos. Entonces, cuando está hablando así, no está hablando tanto, antes de dar el paso a Jimé, no está hablando tanto de un exorcismo como tal, ¿no? De un sal demonio, fuera, cosa por el estilo, sino está hablando más bien de su obra sanadora, en el sentido de su obra restauradora, de la que seguramente todos en un inicio teníamos, en mayor o menor medida, ¿vale? En ese sentido. Entonces, para que no nos casemos, por así decirlo, como que endemoniado a todo aquel que, bueno, ya tiene esas expresiones muy fuertes, sino que endemoniado, entiéndase, toda aquella persona que está sujeto de alguna manera, en algún grado, a la influencia de una de estas potestades. Y que solo con la palabra del Señor, con su promesa, es que Él puede echar fuera, digamos, liberar a la persona de ese control, de esa ¿cómo se dice? De esa vulnerabilidad, ¿vale? De esa vulnerabilidad, de estar expuestos, de esa exposición a toda esa cosa que nosotros no vemos. Y por eso dice, y lo sanó, ¿sí? Y sanó a todos los enfermos. Sí. No sé si me hice un lío o si más o menos me puedo explicar. Jimé. Jimé, creo que te congelaste. No te escuchamos. Sí, creo que se congeló. Sí, se congeló la Jimé. Ok. Ok, bueno, mientras vuelve. No sé si es que hay alguna pregunta al respecto o si más o menos está claro. ¿Sí? Entonces, como para hacer un resumen. Hermano Y hermana Josecito, Sonia. entonces lo que la costumbre de las iglesias cristianas de sacar supuestamente los demonios de las personas, ¿esto no es dable? Eso precisa, es una buena pregunta. Y alguna vez tuvimos un episodio de eso a la iglesia a la que yo iba, y viendo en retrospectiva, no siempre es una cuestión como la del endemoniado gadareno, que también me llamó mucho la atención, y Dios permita la siguiente semana lo comentamos, en el sentido de que necesita una intervención así de directa, como decirle, ya sal fuera, ¿no? Ujú. Pero lo que sí me pude dar cuenta es que, por lo general, cuando se da esta hipervulnerabilidad, porque es que lo que pasa es que la persona se queda tan vulnerable, está tan vulnerable a todo lo que existe, que si es que se da paso a algo, pues el otro toma control enseguida, o sea, toma el control, así como cuando decimos, Señor, toma el control de nuestra vida, Ujú. pues bueno, el otro toma también el control de todo, porque cómo funcionará, o sea, cómo nos veremos nosotros en esas dimensiones que nosotros ni vemos. Entonces, imagínense ustedes, debe ser algo muy, digamos, asequible para ellos, de tal manera que lo hacen. Ahora, lo que quiero decir es que
no siempre se soluciona con cómo le suelen solucionar. Hay casos en los que sí, pero no todos. Y como les decía, en la iglesia en la que íbamos, pude ver un caso de esos en donde se manifestó, pero en el fondo era porque había unos problemas muy, muy fuertes y muy feos dentro de la familia de la persona. Y que ya se hizo hasta incluso costumbre. Al principio fue un shock. Y de pronto ahí está Jessy también para que de pronto me corrija si me equivoco en algo. Porque cuando la primera vez que esta persona dio esa muestra fue un susto, ¿no? Fue un susto, todos ahí en, ¿qué pasó? Y todo fue más que nada un susto, una experiencia ahí de que se manifiesta, de que todo lo más y tal, y todos los hermanos salieron ahí, muchos de los que se sentían más fuertes, por así decirlo, a tratar de intervenir ahí, pero resulta que quedaba en eso, o sea, lastimosamente queda en eso, en hacer esa puesta en escena, por así decirlo, y ahí queda, y no se le hace el seguimiento a la persona, decir, bueno, ¿qué pasó? O alguna cosa. Y nunca se preocuparon no se tomó en cuenta la realidad de la persona, que tenía muchos problemas en la familia. Y a la siguiente semana volvió a pasar lo mismo. Y ya se estaba haciendo costumbre. Entonces, cualquier persona que hablaba con la persona pasaba eso. Entonces, no era ya normal. No era ya normal. No era una cuestión de que, híjole, falta poder, ¿no? No, sino que no era ya normal. Y cuando uno se da cuenta es que en realidad la persona se quedó vulnerable, se quedó súper vulnerable. En el caso que les cuento así, en este caso, era un chico que se quedó súper vulnerable por un montón de cosas que le había pasado, quedó vulnerable de todo, o sea, vivía con los papás y todo, pero estaba súper vulnerable de todo. Entonces le pasaron un montón de cosas que el chico pues quedó así a lo que venga. Y como quedó a lo Expuesto. que venga, seguramente, exacto, se quedó expuesto. Entonces, como se quedó a lo que venga, pues estaba vulnerable, o sea, ¿qué se puede hacer? Entonces pasó eso. Entonces, lo que ahí me pude dar cuenta es que por lo general se trata de una cuestión de vulnerabilidad. Y por eso es que nosotros, como estamos cubiertos, literalmente cubiertos con el sacrificio de Mashiach, es que estamos Con su cubiertos, sangre. estamos inmunes a eso. Y nosotros no Ujú. nos damos cuenta. Para nosotros es un Señor, ayúdanos, protégenos, pero es que no sabemos todo lo que no vemos. Ujú. Y todas esas personas que están en esta condición, es que por eso uno entiende cuando el Señor está en esa situación y reacciona en todo lo demás. Es una cosa que abre bastante los ojos y como le digo, como les digo, tengo cierta, digamos, afinidad por esto de la física y todo aquello. Entonces, los físicos mismos dicen, hay muchas dimensiones que nosotros ni vemos. Hay muchas cosas que nosotros ni vemos. Nosotros vemos el mundo en 3 dimensiones, pero hay más. Han descubierto como 21 dimensiones. Entonces, imagínense ustedes cómo es ver el mundo, cómo será ver este mundo en tantas dimensiones que hay. Entonces, es una cosa que uno no se imagina, que uno no le cabe en la cabeza. Entonces, imagínense alguna entidad de estas que está en ese mundo, ve el universo desde ese plano, y de pronto ve a una persona vulnerable, o sea, sin protección, sin nada, o sea, si de por sí ya está vulnerable sin el Señor, pero más vulnerable aún, pues se aprovecha, Ujú. sí, se aprovecha. Entonces, pero lo que sí, como les decía, ¿no? De una u otra manera, toda persona que nace en este mundo viene vulnerable, porque no es salvo, porque no tiene su cuerpo glorificado, porque no nacimos pecadores, nacimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué se puede hacer? Y en ese sentido, todos estamos vulnerables. No digo todos estamos endemoniados, no, todos estamos vulnerables a eso, todos estamos vulnerables a que en cualquier momento se desarrolle una concupiscencia más que otra. Y esa es la que el enemigo utiliza para maniobrar. En unos puede ser la lujuria, en otros puede ser la codicia, la Avaricia. tacañería, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Y el diablo pues manipula a las personas desde ahí, la ira, sí, cualquier cosa. Todas esas cosas son como el diablo manipula, literalmente. ¿Por qué están vulnerables? Porque el ser humano nace vulnerable. Y bendito Dios, a nosotros nos cubre con su sacrificio y somos libres de eso. Somos libres de eso por su sacrificio. Amén. De un montón de cosas que nosotros, como les digo, no Amén. tenemos ni idea de lo que hay. No se puede ver con nada eso. No hay aparato que mida eso y existe.
Entonces, imagínense así de poderoso del Señor que, que uno no alcanza a comprender, uno no alcanza a comprender. Y cuando uno se lee el Evangelio con esa mente, yo entiendo ahora, digo, yo puedo entender esto con todos los avances científicos que hay y que medio permiten comprender las cosas. Pero me da tanta, no sé, me sorprende tanto saber que de alguna manera los hermanos de esta época sabían esas cosas. O sea, sabían que habían personas que estaban vulnerables y cualquier entidad de estas, cualquiera de estas potestades podían acceder ahí y controlar. Y que el poder del Señor es decir, yo soy Dios, yo soy Dios de aquí, yo mando. Más allá de todo lo que sea, pues yo mando acá. Y eso es lo que está diciendo aquí, de una u de otra manera. ¿Sí? Como les digo, todas esas cosas que cuando lo ponemos desde este punto de vista, todas las cosas que la Torah nos dice, lo que traducen, inmundicias, toda esa cosa, algún aspecto de esas cosas debe ser que nosotros no vemos, pero que está pasando en alguna de estas cosas y que el Señor nos estaba dando el mecanismo para superarlo, para estar cubiertos de eso. Entonces es una forma muy distinta de verlo, muy distinta de verlo y de estar conscientes de que hay muchas cosas que nosotros no vemos, que nuestros ojos, nuestra mente no alcanzan a comprender, pero que el Señor es tan poderoso que de todo eso nos salva. ¿Sí? Porque como Amén. dice ahí, Él es el mismo Señor, Él tiene el poder y Él le ha complacido el hacernos partícipe de su sacrificio y hacernos hijos de Él. ¿Sí? Así como la suegra de Pedro, así como todas estas personas, le ha placido Él en este momento, en este siglo, en este año, en esta época, le ha placido el llamarnos hijos suyos. Y producto de eso, ahora entendemos que nos ha salvado, nos está cubriendo, nos está protegiendo de un montón de cosas que nosotros ni tenemos ni idea. ¿Sí? Así que por eso es que cuando dice el apóstol Pablo, es que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Literal, Entonces es literal. ahí, claro, yo digo, claro, es que hay un montón de cosas que nosotros no vemos. Hay un montón de cosas que nosotros no vemos y que existen y que el Señor nos guarda y nos da sobre todo su autoridad para desenvolvernos y salir adelante en medio de todo eso. Que humanamente no se puede. O sea, humanamente uno ni se da cuenta que le están manipulando. Ya, uno ni se da cuenta que le están manipulando. Es muy verídico eso, digamos, y cuando Dios permite conocer eso, pues sí le hace razonar y, digamos, concientizar a uno de de la magnitud realmente de la obra del Señor, que a Claro, de veces a todo lo uno que él hace. todo lo que él hizo, todo lo que él significó, todo lo que su muerte y su resurrección significó, que sí, que Dios nos salvó, nos ama y todo lo demás, pero es que también es que hay que estar conscientes de en qué mundo vivimos, de en qué realidad vivimos y todo, y que y que en esta realidad el Señor nos ama y nos cuida y nos protege de un montón de cosas, que podíamos estar vulnerables, pero gracias a su poder o su amor no lo estamos. ¿Sí? Amén. Entonces, como resumen, digamos, de todo esto, cuando el Señor Yehoshua se está enfrentando o le presentan estos endemoniados, que traducen endemoniados, entendamos de así, como estas personas que llegaron a un grado muy alto de vulnerabilidad, que cualquiera de estas potestades tomó las riendas, por así decirlo, y el Señor con su palabra los salvó, es decir, les puso en su cauce, les dejó cubiertos, les liberó de eso, digamos. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Sí? Amén. Y miren ustedes, han sido igual cuatro versículos que han sido bastante sustanciosos. Dios permita que la siguiente semana podamos continuar con un poco más, que también se va a poder evidenciar un poco más lo que vimos ahora, especialmente con el tema de los endemoniados que ponen ahí los gadarinos. Sí, entonces eso creo que podemos decir por ahora. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud, comentario. ¿No? Ok.